Saludos familia, bienvenidos a un episodio más de Open Tap PR, un programa para soñadores y curiosos de lo que está pasando bien chévere en Puerto Rico, desde cervezas, café, artistas, y hoy nos honran con su presencia unos podcasts en el día del podcast, así que unos podcasteros muy buenos de Puerto Rico, Radio Independencia. Bienvenido Andrés, bienvenido Adriana. Muchas gracias, José Germán, por tenernos aquí, Andrés también por tenernos el aquí otro Andrés, invitados. Sí, Sí, esto va a ser un problema hoy. Sí, esto va a ser un problema de identificación. Dime Andy por el resto del Andy. Sí. Y Andrés respondiendo. Yo me iba a ir por bien proper decir verdecía, porque me aprendí a decir su apellido. Me ha pasado Licenciado. con eso. Como que el verdecía acá, ahora que soy más mayorcito. La gente dice verdecía. En los 30, Sí. Yo pensé decir como que él decía para demostrarle que ves, como que en otros podcasts le han dicho el apellido mal y yo se lo voy a decir bien. Ahí está. Mami, lo practiqué. Muchas gracias de verdad por tenernos aquí hoy. Estamos súper pompeados de estar aquí con ustedes y pasar un buen rato y hablar de un poco de lo que está pasando en el país. Decía que este es el mejor jangueo que he tenido en 7 meses. Así. Salud por Salud, eso. vamos a- Salud. Esta cosa Salud, está hermano. difícil. Está lejos, está lejos. Hay que hacerlo. Estamos tomando una dirección un poquito diferente en el día de hoy a lo que estamos acostumbrados a hacer. Usualmente nos dedicamos a ver un poquito más el producto local y el artista local y eso, pero lo vimos como parte aparte de duty, o sea, tenemos el espacio, tenemos the means to do it, the ways to do it, de explicarle también a la gente la importancia de votar, la importancia de sí mantener ¿cómo se dice? Estar al día con las cosas de la política, porque nos aplica a todos. ¿Sabes? Nos va a afectar en algún momento, especialmente si tienes tu negocio, si eres artista local. Mira, vamos a hablar claro, vives en Puerto Rico, te va a afectar. Si queríamos... Definitivamente lo vimos como una responsabilidad, el querer conversar con personas que estuviesen envueltas en la política en la época que estamos, porque pues los que nos ven, la política les afecta, y qué mejor que dos personas que están trabajando en la Cámara de Representantes, apoyando como abogados de investigación a Denis Márquez, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Asesores legales. Asesores legales. Sí. Okay, van a hacer su asignación. Muy bien, eso es parte de... Pero antes de que entremos a esa parte, antes de que nos vayamos a la parte política, que es bien fácil cruzar esa línea, Llevamos rato. Llevamos rato. Sí. Siempre las mejores conversaciones ocurren antes de que Sí, de que- Ahí está. fuera de Familia, cámara. llevamos La calentando cosa pasa. motores como 40 minutos. Así es. Esta no Esta es es la primera cerveza. Esta es la primera. Ok. Así le llaman, calentando motores. Ok. ¿Verdad? En Open Tap nosotros le abrimos la cuenta a la vida. Nosotros somos dos soñadores que estamos tratando de conocer gente, soñadores como nosotros, pero que están haciéndolo. Y de manera para inyectar a los que están tratando de dar ese paso y todavía no arrancan, pues queremos hablar con ustedes que hicieron un podcast que se llama Radio Independencia, cómo eso comenzó. Porque ser abogado, estudiaron fuera del país ambos, México, España, y entonces se encuentran ahí en la Cámara de Representantes. ¿Y cómo fue ese momento? Nosotros la pregunta famosa de Open Tap es, ¿cuál fue el momento click que ustedes dijeron, hay que hacer un podcast? Yo sé que en el caso de Andrés, Chente tiene que ver, y Rafael Cancel Miranda, Hay algo. Mira, ¿sabes? mira, esa sonrisa, Rafael mira, Cancel Miranda con su frase de el hombre rico tiene encima más cadenas que las que yo tuve en Alcatraz. En ese episodio donde él dice esa famosa frase, eso, sé que quiero que me cuente eso. Hay algo. ¿Quieres Cuando leí, empezar o me le meto? emocioné yo. Vamos a hacerlo los dos en conjunto. Mira, ok. Nosotros, bueno, Andrés llegó primero a la oficina de Denis Márquez, pero ¿cómo quieres que empecemos? Yo sé la parte de Andrés porque él escribió de ella, pero no sé la tuya y me interesa mucho. Me interesa mucho saberla. ¿Cómo fue como que? Ok, pues mira. A mí también. ¿Por qué tú dijiste vamos a hacer un podcast? Podcast. Es una buena pregunta. Bueno, pues José, tú me conoces desde chiquita, desde que estábamos en escuela elemental nos conocemos, ¿verdad?
Y Adriana es de las que lleva los parchos del Partido Independentista en la mochila desde que yo tengo conocimiento, cuarto grado, siempre, y no había quien le dijera otra cosa. Y si alguien se atrevía a tener una discusión de política con Adriana, vas a perder. Bueno, pues algo de eso había. Yo no sé, yo nací en una familia independentista. Siempre para mí, no sé, el compromiso social, más allá, la independencia, por supuesto, la lucha por la independencia, que es otra, ¿verdad? Que no es otra cosa que ver por la lucha por la justicia social de puertorriqueña. Siempre ha estado bien presente en mí, por mi familia también, sobre todo, ha habido mucha influencia. Y como tú dices, José, siempre desde chiquita yo estaba ahí con esa bandera independentista, con esa quizás conciencia social que venía ahí desde la familia inculcada, ¿verdad? Pues siempre estaba presente en mí. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y te lleva por unos caminos. De repente yo estudié Humanidades, Historia de las Américas en la UPI, luego estudié Derecho en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Interamericana, y tuve la oportunidad de participar en un internado legislativo en la oficina de María de Lourdes Santiago, quien era entonces senadora, para el cuatrienio del 2012. Sí, 2012. Así es, y entonces allí, ¿verdad? Yo creo que siempre yo fui independentista, siempre ese mensaje y esa lucha estaba bien presente en mí, pero ahí empecé a involucrarme de una manera más cercana. Terminé, me gradué de Derecho, pasé la reválida, salí de todo ese mal rato de la reválida y me saqué ese peso de encima. Y recibí una invitación para formar parte del equipo legal o legislativo de la oficina del representante Denis Márquez, y ahí conocí a Andrés. Hermano, dale, Andrés. Y yo... yo llegué y Andrés ya estaba en la oficina, así que yo llegué media nueva sí, pero en la oficina. Es una diferencia de como de 1 o 2 meses, algo así, en lo que Ajá. estudiaba para reválida y pasaba la reválida y se convirtió en licenciada. Hermano, yo siempre también en casa, pues mi viejo era independentista, mami era popular, ya no, ya está clara, lo que va a hacer, ¿verdad? Pero como todas las familias, ¿verdad? O muchas familias en Puerto Rico, pues hay de todo. Pero yo siempre fui independentista, digamos, de formación, ¿verdad? Y al igual que tú dices de Adriana, pues yo era el tipo que estaba del saque, ¡bam! Discutiendo todo el tiempo, tenía esa venita. Entonces cuando yo entré a bachillerato y como a mí me gustaban las matemáticas, y era bueno, pues me dijeron, métete por contabilidad, por si acaso, por si no estudias derecho y te quitas, pues tienes algo y no te... Ustedes dos se van a llevar bien, ¿sabes? Pues brother, yo empecé por contabilidad y me fue bien, me gustaron las matemáticas, cogí los métodos cuantitativos y toda esa pendejada, los maté. Pero ¿qué pasó? Yo veía ¿verdad? Lo que estaba pasando en la universidad y yo, diablo, pero es que esa gente en sociales en verdad le está metiendo. No dije, olvídate, esto no es para mí, y me fui para la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahí fue donde estudié para España, ¿verdad? En España un tiempo después, y me encantó, mano. Entonces, ¿verdad? Yo siempre he tenido ese deseo, además de ser independentista, pues esa vena política siempre estuvo ahí. Yo nunca entendí eso de que nosotros fuéramos colonia de otro país, y pues, ¿verdad? Me gradué de Ciencias Políticas, entro a Derecho, y siempre en la universidad particularmente con activismo político, participé de las huelgas que hubo ahí, particularmente la del 2010, y nada, después de eso me gradúo, ¿verdad? Tengo mis experiencias. En el 2016 yo harto de que hubiera una junta de control fiscal, cansado de las discusiones políticas que yo estaba viendo en mis redes, de gente que estaba supuestamente con uno, pero que cada vez más se enfocaban en unas cosas y no en el asunto del estatus y el asunto de la independencia. Pues yo le escribí, yo estaba en un bufete ya empezando mi familia, mi esposa embarazada, casa nueva, carro nuevo, y yo le escribí a este representante nuevo de izquierda independentista, le dije, mire, yo no lo conozco, pero me pongo a su disposición, me gustaría contribuir si fuera posible, yo soy Andrés González, y nunca entenderé por qué me dieron la oportunidad, pero así fue. Y entré a la oficina de Denis Márquez, me busqué un problema en casa porque de repente cogí un pay cut, un pay cut bastante chévere con mi nena en camino, pero nada, gracias por entender. Y entonces, ¿verdad? En el momento ya yo unos años antes, a mí me dio, uno empieza a envejecer y te da con hacer cosas, yo empecé a entrenar por un maratón, yo estaba corriendo. Y cuando yo corría, pues yo escuchaba podcast. Este pana mío me recomendaba un podcast. Yo escuchaba un podcast de correr, gente como Bacalá como yo que corría maratones y eso. O sea que ya yo le cogí el flow al podcast.
pues pasaron años y yo un poco, tú hiciste la historia de Chente, ¿verdad? Y aunque yo siempre estuve inmiscuido en política, nosotros tuvimos un blog en aquel entonces para el 2010, la cosa era el blog, no el podcast. El blog con B, no el vlog con V. No esto que está pasando ahora mismo, exacto. tú sabes. Era el blog con B, pues mi hoy esposa, que entonces era, ¿verdad? Mi amiga Aura, pues creamos Rojo Gallito, que lo usamos como una plataforma para explicar lo que estaba pasando en la huelga de Ayupi. Pues ya yo tenía esa vena, ¿verdad? Entonces llego luego de eso, pues digo, coño, Chente, escucho una entrevista de Rafael Cáncer Miranda. Y entre muchas otras que él tiene que son bien buenas, yo dije, mano, wow, qué clase de entrevista. Y a veces yo escuchaba a Chente y lo escuchaba hablar de política y decía, ¿qué dijiste ahí, caballo? Como que un par de cosas que no me gustaban. Pero también vi el potencial de ese medio y de lo que él estaba haciendo. Y dije, mano, yo creo que nosotros podríamos hacer algo así. Y como yo tenía un par de panas con los que yo hablaba de política, como estoy hablando con ustedes, yo dije, ¿ustedes creen si hiciéramos un podcast de política? Y así nació Radio Independencia, mano. Entonces conocí a esta persona que trabajaba conmigo, más o menos de mi edad, y le pregunté a ver si se apuntaba, y se apuntó, y así nació. Ese fue más o menos el flow. Así mismo fue. Dijimos como de contra, ahí a veces también hay una necesidad de que se eduque o se hable sobre la independencia y se eduque más allá, ¿verdad?, de lo que pasa cada 4 años en el periodo de elecciones. Y vimos ese potencial en esos medios que estaban surgiendo nuevos. Ya nosotros llevamos en Radio Independencia más de 3 años, poco más de 3 años. Así que dijimos, contra, esto está como que cogiendo, y la verdad es que es fácil, podemos hacerlo quizás hasta con un celular, una grabadora, y lo subimos y hacemos lo que nosotros quisiéramos estar escuchando quizás de otros medios, ¿verdad? Esa discusión política, pero también que tenga un punto de vista independentista, que la verdad es que está ausente. Y si en los medios tradicionales se entiende, ¿verdad?, que siempre ha sido esquineado el independentismo, pues tampoco lo estábamos viendo bien representado en esos medios alternativos a los podcasts, y dijimos, pues vamos a hacerlo, porque no hay peor gestión, ¿verdad?, que la que no se hace. Maybe hablamos de esto un poquito más adelante también, pero he visto que también ustedes han invitado a anexionistas, o sea, que no solamente ver el punto de vista de acá, ¿sabes? Sí. Como que también quieren presentar, mira, esto no es lo único que existe, o sea, podemos presentarle este espacio a alguien más que ponga su punto de vista. Yo creo que nosotros desde el saque determinamos que es un podcast que se llama Radio Independencia, no engañamos a nadie. Exacto. Nosotros trabajamos y militamos dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, y me estoy adelantando, pero también somos candidatos por el PIB. Pero el flow de nosotros desde el inicio fue que el podcast iba a ser desde el independentismo, pero no necesariamente de independencia. Nosotros hemos tenido programas de política, de derechos, donde a veces nos vamos súper técnicos, ¿verdad?, con la cuestión legal. A mí me gusta mucho eso, yo soy un nerd, ¿verdad?, según Adriana. Lo es, y respect para eso, no lo digo como una ofensa, todo lo contrario. Pero también hablamos de otras cosas que estén pasando. Me gusta mucho el deporte, hablamos de todo tipo de asuntos que esté pasando en el país. O sea que no te preguntamos si a los invitados e invitadas, ¿verdad?, un examen de sangre y una prueba molecular de si tú eres independentista, mucho menos pipiolo. Y hemos tenido, de hecho, hemos hecho un esfuerzo muy grande por tener un sector del independentismo que me consta muy claramente que no es del PIB, y lo hemos hecho adrede. Y asimismo tuvimos hasta un exsecretario de Justicia que fue mi jefe cuando yo trabajé en Justicia, César Miranda, que es, ¿verdad?, popular, obviamente, bona fide, y estuvo en el programa. Y sí, hemos tenido gente anexionista en más de una ocasión que obviamente ha aportado a la discusión. O sea, que sin negar lo que somos, pero también para que pueda haber ese debate de ideas. ¿Cuál es el flow, ¿verdad?, viendo por la línea que están trayendo ahora? ¿Cuál es el flow? ¿Cómo tú te sientes en la mesa? Porque no es lo mismo tú haber compartido con él como tu jefe y luego llamarlo, mira, y cuando llegó, pero ya cuando las cámaras están prendidas, el micrófono está prendido. ¿Cómo tú te sientes cuando estás con una persona que piensa completamente diferente a ti y que sabes que en algún momento puede surgir en el aire una discusión, una discrepancia que aumenta la tensión? ¿Cómo tú manejarías eso? Bueno, una buena pregunta, porque nosotros todo el tiempo, por estar ¿verdad?, en esto y meternos, pues tenemos un poco casi que estar bien pendiente a ese asunto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo creo que primero nosotros somos respetuosos a la hora de invitar a la gente y a la hora de discutir los temas.
yo no tengo ningún interés en que la gente vaya allí, yo voy a hacer una garata, un papelón. Que yo creo que solo, claro, que yo creo que nos pasó una sola vez, y no voy a decir cuál es, pero porque venía de antemano y allá cada cual busquen Radio Independencia, ustedes sabrán cuál es, el que sabe, sabe. Porque vino de antemano y fue por la persona. Sí. Pero nunca, ¿verdad? Si yo te voy a invitar al programa es porque vamos a hablar, no para hacer papelones. Los misiles que yo tengo que tirar, genuinamente, pues yo los tiro. Sin miedo, pero no para... Y si lo fuera a tener, con mucho gusto, como sucedió con esta persona, pues dale y vamos entonces a misiles, ¿verdad? A los misiles. En este caso que seguro, pero en este caso que tú planteas, César Miranda, mira, yo fui procurador general auxiliar. Yo era un abogado, un soldado raso en justicia, en la oficina de la Procuradora General, y él era el secretario de Justicia. Y yo hice mi trabajo, y cuando lo invité para hablar de un asunto en aquel entonces era el FEI contra Wanda Vázquez, la hoy gobernadora, en aquel entonces era secretaria de Justicia. Y él accedió, y a mí, mano, fenomenal que una persona, ¿verdad?, muy vinculada al Partido Popular quiera venir a hablar aquí, porque, ¿verdad?, no, por cuestiones obvias, no puedo invitar a un independentista que me hable cómo se siente ser secretario de Justicia. Porque lamentablemente no los ha habido. Así que los tratamos con respeto. Sí. Y nosotros, con diferencia, la gente sabe que nosotros vamos a tener nuestra postura política, la esbozamos con mucho respeto y con mucha... Yo soy un tipo, ¿verdad?, mucha vehemencia, efusivo, pero no es para invitar a alguien a venir a pelear, no, eso es un papelón. Sí, no, claro. Lo pregunto por la parte porque eso es como lo que mencionaste al principio de tu contestación. Tú lo tienes ahí, ¿sabes? Uno tiene que estar consciente. Inclusive lo que más me gusta es el intro de Adriana del podcast, como ella lo menciona, si lo puedes mencionar, la parte de que todo viene desde un punto de vista del independentismo puertorriqueño, o sea, ustedes lo dicen en su intro. Y entiendo que ustedes a pesar de que militan el partido y a pesar de que trabajan para el partido no tiene nada que ver, está completamente separado. Esto es completamente orgánico de ustedes. Sí, correcto. Totalmente. Sí. Sí, totalmente. Nosotros ni chavos, ni donación, ni nadie les ha dicho gracias. Ojalá hubiera chavos. Y nadie les ha dicho gracias por lo que están haciendo. Claro, sí. El reconocimiento y el agradecimiento y la colaboración siempre ha estado ahí desde el saque. Es más, el apoyo, sí, seguro. Y lo agradecemos. Bueno, quizás no estaríamos donde estamos sin ese apoyo del partido, sin duda, o de las distintas figuras, por ejemplo. Así debería ser. Claro, nosotros nos recordamos esas primeras conversaciones que tuvimos Andrés y yo en la oficina de Denis Márquez, en el periodo de almuerzo, por supuesto, que estábamos hablando y decíamos, si hacemos un podcast, podemos hacerlo, y se habla mucho, ¿por qué no? O sea, si lo estamos esperando de otras personas, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y dijimos, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hablar con María de Lourdes, no para que ella nos diera su aprobación o no, sino para hablarlo con ella, a ver cuál era su feedback, que nos importa mucho, obviamente. Y nos reunimos con ella, y yo siempre lo digo, y lo digo de verdad, muy agradecida, que cuando tuvimos esa reunión y nosotros nos preparamos ahí, mira, pues tenemos en mente hacer esto, ¿qué tú piensas? Nos gustaría que tú fueras nuestra primera invitada. Segura que hizo un PowerPoint y todo. Pues sí, a eso iba. André hizo un PowerPoint. Ustedes no son primos, pregunto. Pero PowerPoint ready, estaba a hacer la música. Y estamos aquí, y yo recuerdo, y siempre lo digo porque para nosotros significó mucho que esa primera reunión, María de Lourdes, ¿verdad? Se lo presentamos la idea y queremos hacer esto, y ella nos dijo, pero sin más, o sea, no pasamos, yo creo que del primer slide de PowerPoint, que ella nos dijo, ¿para cuándo es la fecha? Olvídense del resto, ustedes díganme el próximo lunes a las 6 de la tarde, y nosotros... No teníamos equipo. No teníamos nada. No teníamos lugar, no teníamos nada. Y no le gustó la música. Yo le saco en cara a mi vicepresidenta que me dijo, la música no está terrible. Sí. Y nos dijo, pero seguro esa entrevista, ¿cuándo es? El lunes yo puedo a las 6 de la tarde. ¿Sabes que lo escuché hoy? Dije, coño, porque hoy es el Día Internacional del Podcast. A mí me da un poquito de sí, cosita. Estaba terrible al principio, pero nada. Pero lo escuché hoy. Y para hacer el primer episodio de un podcast, no está terrible. No está terrible. Lo voy a hacer un día. Pero recuerdo eso, y así que más allá de ese apoyo y esa colaboración que siempre ha estado ahí, y un apoyo incondicional, incluso eso de que vamos el lunes y nos dicen la hora, y así es que nosotros empezamos.
siempre lo reconocemos, pero financiamiento, ni que nos digan no pueden traer a esta persona, eso no pasa. Lo cual es sorprendente, Sí. porque ¿sabes? Nosotros voluntariamente, ¿verdad?, militamos en un partido político en el cual creemos y nos adherimos, ¿verdad?, a su postulado, a su liderato, y además trabajamos con Denis Márquez y queremos hacerlo sentir, ¿verdad?, bien, y no queremos que lo que nosotros podamos decir o hacer vaya a perjudicar negativamente al partido, ni a Denis ni a nadie, pero han sido increíblemente deferentes en ese sentido, y obviamente no es que nosotros estemos enajenados de la realidad, pero es que nosotros, como creemos en esa idea y creemos en ese partido, es natural, o sea, invitamos, y si hay una diferencia, sabemos que hay gente nosotros hemos tenido gente que ha tirado odio contra el PIB en ciertas circunstancias, pero siempre buscamos también, hay similitudes y coincidencias, Claro, y siempre claro. nos enfocamos en eso, porque eso también es el propósito de Radio Independencia, buscar las coincidencias dentro del independentismo también, porque, ¿verdad?, a veces se habla de esa falta de unidad que Eso. muchas veces quizás no es tan cierta. Y nosotros, o lo que ha pasado con nuestro programa de Radio Independencia, es ejemplo de eso, ¿no? Siempre hemos tenido invitados de diferentes movimientos independentistas que existen en Puerto Rico, y eso es parte también de la intención o el propósito que teníamos de crear este espacio para crear una comunidad, ¿verdad?, una unión entre el independentismo que existía en Puerto Rico. Y lo que veo más importante que ustedes hacen es la parte de educar, porque a pesar de que son independentistas, en los episodios que he escuchado y que han entrevistado inclusive a referentes súper importantes dentro de la independencia de Puerto Rico y de la historia, se han mantenido más bien en la línea de que la conversación se mantenga en la línea educativa e histórica de la entrevista, y eso me parece fantástico. ¿Cuán importante ustedes entienden? Porque entienden, y por eso fue que Andrés y yo quisimos, ¿verdad?, invitarlos acá, porque creemos en la educación político-social, de que se sepa la verdadera historia de Puerto Rico. Entiendo que ustedes son muy buenos y muy sabios en eso. También están los de plan de contingencia, que son unos duracos. amigos, Son panas Sí. y amigos de Radio Independencia, Sí. seguro que sí. Por favor, díganles un día que vengan Se para acá. lo- Se vengan para acá. Cuenten A con Wario. Tienes que eso. tener Ustedes- mucho ron para esa gente, va a tener Sí. que, no sé si la Barrilito, cerveza. barrilito. Barrilito. Sí, sí. Barrilito. No hay problema. Ustedes Se saben consigue. que aquí... No va a ser Ya 5 lo estrellas saben. porque No, sale muy caro, pero Pero hay pero buen va a haber. barrilito, puede haber Exacto. por ahí, ya lo saben. ¿Lo escucharon? Va a haber. Pero sí entendemos que para ahora mismo, en la situación que se encuentra Puerto Rico, ¿verdad?, para tú saber que hay que salirle un problema, hay que saber cuál es el problema. Y yo creo que hay una desinformación gigantesca, la desinformación político-social que existe. Y hay que escuchar, pues, podcasts que son un poco más alejados a los medios regulares, porque son voces que están haciendo sus investigaciones independientes, cero influencia. Entiendo que ustedes son uno de esos. Me gusta cómo habla los de Puestos para el Problema, Jonathan Librón y Guerrero. También. Son súper buena gente y ellos son bastante objetivos, a pesar de que Luis es del Partido Popular, si no tengo... Sí. Sí, sí, No, no te no quepa te- duda. Sí. Y él lo diría así mismo, sí. Sí. Por eso. Sí, pero han hecho un trabajo también que respeta el trabajo me que gusta están haciendo. mucho. Y los de plan de contingencia, eso sí se nota que están, o sea, ellos, es el style. Sí. Pero brutal, ¿no? Por la parte de que aquel que quiera aprender Tiene de la opciones. historia tiene opciones, y el que quiera entender aún más allá o con profundidad desenvuelto lo que está pasando ahora mismo en nuestra política y en nuestra sociedad, porque afecta, pues los podcasts son una excelente opción para visitar y darse su tiempo. No nos podemos quedar en que en una hora esperemos que las noticias nos den todo el trasfondo de lo que está pasando. Es Todo el literalmente di- un resumen. Ellos Sí, y cuidado. y verdad, sin ninguna emoción negativa a las personas que trabajan en las investigaciones de allí, sé que son excelentes. Algunos que están haciendo sus trabajos aparte lo están haciendo súper bien. El podcast de En qué quedó de la Valeria, chica, Adriana sí, Salas. está brutal también. O sea, yo sé que ellos hacen su trabajo, pero es que la cuestión del televisor les limita mucho.
Sí, Ahora bien, en totalmente. la onda del internet, que es donde estamos todos nosotros, pues tenemos unas libertades de poder reafirmar y retocar esos puntos que quedaron ausentados en nuestro timeline. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo se sienten a la hora de cuando ustedes se sientan a hacer la investigación y preparar un episodio que van a entrevistar a una persona que ustedes están con el starstruck del DH, o con Albizu Campos, tú sabes, la mierda. Con Rafael Cáncer Miranda. Sí, con Rafael Cáncer Wow. Miranda, Sí, tú ahí sí, como no. que con Heriberto Marín. Sí, sí. O sea, yo imagino ustedes Está aquí con sudando y con sigue todas esas sudando, y cosquillas que no metas del toalla. independentismo saliéndose por los poros y uno como mantenerse en la línea, ¿verdad? De, ok, pues voy a entrevistar a esta persona, pero vamos a los factores históricos, porque si me parcializo, si me pongo muy izquierdoso, puedo también cortar con un par de oyentes. So, ¿cómo es esa preparación? Y ¿en cuál ustedes se han sentido que han como que Fluidos, se sueltan. ajá, se han soltado más, o cuál les ha como que dado más duro el cuando la persona se sienta ahí y tú dices, Dios, este está Bueno, yo tengo esa segunda fase. ¿Cuál? Sí. Ah, no, bueno, pero zumba. Pero zumba. Yo no sé, como esa bueno, nosotros somos un podcast, yo no sé, es fácil que nos tilden de izquierdosos y no lo escondemos y no lo negamos, eso es ahí parte en el de nombre. lo que somos. Ahí en el nombre. Y de hecho lo creamos porque pensamos que hacía falta espacios que representaran esa visión, y eso es parte de la diversidad que no vemos en los medios tradicionales usualmente, y a veces veíamos en los medios tradicionales, y hago un paréntesis aparte, pues usualmente vemos la postura del PNP, del PPD, y nunca vemos más allá, o muy pocas veces, ¿verdad? Y por eso nosotros creamos este espacio. La más que ha fluido, wow, esto es una pregunta súper Gran difícil. pregunta. Pero wow, a mí, ahora mismo yo pienso en Rafael Cáncer Miranda. ¿Tú crees? Sabía que iba a decir eso. Pues fíjate. Yo en Rafael Cáncer Miranda, porque es una historia que nosotros, una figura, Le está brillando los ojos, ¿sabes? me Sí, brillan porque don Sí. Rafael está acá. Ay, sobrevivió Alcatraz. Sí, No, sí. Sobrevivió esa es otra la cosa. otra máxima que le trataron de meter pastillas y No, jugar esa con es la otra, mente. otra. ¿Y qué hizo el tipo para prepararse? Él leyó libros de psicología. Y cuando tú escuchas su discurso, a mí me encanta porque es bien humano y es una cosa familiar y de defensa, más que, yo no sé, a mí es una cosa un discurso bien genuino, de defensa y protección de tus hermanos y hermanas puertorriqueñas, y eso a mí me gusta mucho, sobre todo él que vivió una historia quizás, ¿verdad? La mayor periodo de persecución al independentismo, o ahí, ¿no? La masacre de Ponce, él la vivió desde pequeño, y ese tipo de historias a mí me llegan, y al independentismo en general, o sea, contar con una figura como don Rafael Cáncer Miranda en nuestro podcast, yo creo que era una historia, una conversación que nosotros anhelábamos desde un principio, así que yo digo que una que fluyó fue para mí esa. ¿Qué tú dices, Andrés? Bueno, la pregunta está súper buena porque nosotros... Y después vamos a la que no fluye. porque nosotros rara vez... Todos tenemos Brother, que aprender. es que nosotros rara vez tenemos la perspectiva, tenemos las redes y la gente, o sea, sabemos, ¿verdad?, a cuánta gente estamos llegando, y sabemos pues que hemos tenido, ¿verdad?, un éxito relativo y eso, pero rara vez nos hacen este tipo de preguntas sobre, ¿verdad?, cómo se siente. Y mira, la realidad es que nosotros nos preparamos. No quiero decir sobre todo al principio, pero un poco sobre todo al principio, porque es que ha sido tan accidentado lo que hemos vivido en los últimos meses, con la pandemia, con todo lo demás, que yo siento que estoy en un periodo de constante pausa, como que, o sea, que no coge ritmo. que no ha vuelto. Pero, y entonces, corriendo una campaña política por primera vez, un poco, ¿verdad? Ciertamente se alteró el schedule, el itinerario del programa, pero nosotros, lo más bonito yo creo del programa, mano, y de los podcasts en general, es que francamente estamos hablando y haciendo lo que nos da la gana, y eso es un privilegio. Como aquí no hay auspiciadores, sí tenemos auspiciadores y hemos tenido anuncios y eso, pero hacemos lo que nos da la gana y es nuestro mensaje. Tu O sea que espacio. es mi espacio, así que es nuestro espacio, ¿verdad? Exacto, Y exacto. son las mismas discusiones que hemos tenido, que yo he tenido con mis panas desde hace 10, 15 años. Lo único que ahora hay un micrófono de por medio. Entonces, Y llega más gente. llega más gente, pero en ese sentido es tan nítido que, ¿verdad? Cuando yo tengo estas grandes figuras, yo de verdad las admiro. Entonces hacemos un research, buscamos para que no sea igual que las otras entrevistas. La entrevista de don Rafa, y yo soy un tipo bastante sincero,
obviamente es un privilegio como quizá ningún otro. Estábamos súper pompeados. Quizá no es la entrevista para la que más nerviosos hemos estado. Pero se la ha entrevistado antes. Yo te puedo decir, por ejemplo, la entrevista de Carlos Weber, yo creo que marcó un antes y después porque desde entonces ha habido un auge en los podcasts en Puerto Rico. No solo de podcast política y no de independencia, pero un montón. Cuando nosotros lo hicimos, yo creo que mucha gente se acercó porque dijo, bueno, estos son chamacos, tienen un podcast, son independentistas, son pipiolos, pero como que estos cabrones están hablando de otra cosa, de una forma distinta, y esa entrevista a mí me encanta. Luego de eso él hizo su podcast, él hizo el canal que tiene ahora en YouTube, se la ha entrevistado después. A mí esa me gusta mucho, pero a mí las entrevistas a mí me gustan mucho entrevistas donde nosotros podemos demarcar claramente cuáles son nuestras posturas y que a veces generan discrepancias o no, pero aunque nosotros somos independentistas, somos izquierdosos, yo continuamente le tiro a lo que gran parte del país puede concebir como la izquierda y yo tengo mis diferencias y lo hago continuamente. Yo creo que si algo ha caracterizado a Radio Independencia y la razón por la que yo sí. De momento ahí perdí voto, mi esposa, yo los conocí a ustedes por mi esposa. Porque de momento yo estoy por las mañanas, estamos cocinando, whatever, o sea, ahora especialmente estamos trabajando desde casa, tú sabes, por todo esto que está pasando. Y de momento empiezo a escuchar la voz de Andrés y de Adriana y de momento al otro día lo vuelvo a escuchar otra vez por la mañana y yo, esa gente tiene buenos puntos, chévere. Y al rato de momento mi esposa me dice, que Andrés es bien pasional. Ahí se me fueron votos. Pues no, todo lo contrario. Eso fue como que está brutal. Los que ganan los está sembrando bien desde ahora. Sí, y una vez, y hago también otro paréntesis, estábamos en el Festival Claridad y se acercó una muchacha que venía, yo creo que del oeste, no me recuerdo bien. Yo no estaba. Tú no estabas. Yo estaba en una boda. Y Andrés, ¿dónde estás? Y nosotros, pues mira, Andrés no está. Nada, pues yo quiero que le digan a Andrés que Andrés a veces no me deja dormir porque yo escucho los podcasts y me hace pensar y me pone a maquinar la mente. Dile a Andrés que está haciendo un buen trabajo porque Victoria. me pone a pensar y ahí. ¿Pero y qué fue lo que te dijo? Que le estaba diciendo a la familia que no iba a melonear. Algo así. Y dile que gracias a Andrés le estoy dando el mensaje a la familia de que no meloneen. Y yo, yes, a Andrés le va a gustar eso. Y tú sabes, ¿tú te crees que a uno le gusta estar escuchando odio por las redes y leyendo? Pero si nosotros hicimos este foro, es para esbozar nuestras posturas. Pueden estar equivocadas, pueden estar en lo correcto, pero yo no puedo estar pensando en que me va a quitar votos, que no me va a quitar votos, porque si no, no funciona. Yo tengo que decir cuál es mi postura, que no, y además que la gente llegue a sus propias conclusiones y gane con argumentos, pero yo no creo en montarse en bandwagons. Claro. Claramente no de la derecha, ni del PNP, ni del Partido Popular, pero tampoco en el bandwagon de otra gente que tenga muchas luchas buenas, pero que no necesariamente son las luchas nuestras. Y eso se puede hablar, y como nadie nunca las habla en ningún sitio en este país, pues yo creo que era importante por lo menos marcar diferencias, y si eso pica en contra de nosotros, está bien, pero con el hecho de que algunas personas entiendan lo que nosotros estamos tratando de decir, pues hermano, está cool, estamos haciendo el trabajo. No, que eso, ahí es donde vamos de la parte de la educación, porque mucha gente también quiere quiere votar por tal persona porque quiero ser parte de algo, versus quiero educarme sobre cuál es la postura de esa persona, qué es lo que, cuál es la plataforma de ese candidato o candidata. Hace falta educación, hace falta ese espacio que ustedes tienen para poder educar a la gente. O sea, decirle, mira, esto trabaja de esta manera, o por lo menos ese es el punto de vista mío. O sea, que me imagino que, por ejemplo, los accionistas que ustedes han tenido invitados también han tenido su punto de vista, ustedes le presentan ese espacio. Como o más que educación, yo también pienso que es como que crear espacios que fomenten esa discusión, ¿sabes? Sea educación, eso es educación, que se hable de cosas que quizás tú no escuchas conversaciones en otros medios, en otros espacios, y que nuestro espacio genere otro tipo de discusiones. Eso es parte de la educación y eso es parte del trabajo y el esfuerzo que queremos crear con ese espacio de Radio Independencia. Fomentar la educación. Sí. Y fomentar la discusión es lo que estabas diciendo ahora, ¿sabes? Como que hay que empezar a hablar, un poco más y empezar a corromper con los mismos punchlines. Porque tradicionalmente, nosotros por igual las actividades familiares, tienes al tío que tiene los mismos punchlines
Y se acabó la discusión, porque si Puerto Rico es independentista, pues somos Cuba, Venezuela mañana, pero Sí, sí. eso lo vamos a hablar ahorita. Sí, sí. Mañana cambiamos la moneda y mañana, pues tú sabes, también Sí, 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 todo, sí, todo sí, cambia. Que los fondos federales. ¿Qué Ay. vamos a hacer con los fondos federales y la ciudadanía y el pasaporte americano y todo ese tipo de cosas? Pero eso es importante y son discusiones que hacen falta en realidad en nuestro país porque nuestra historia, yo no sé, y los medios de comunicaciones tradicionales también nos han perpetuado ese discurso que es complicado y es difícil de romper, pero se puede. Y nosotros no pretendemos romperlos de cantazos, pero sí contribuir y ¿verdad? Y representar un granito de arena en esa lucha o en esas discusiones que presenten otros puntos de vista que no son los que usualmente vemos en otros medios, tradicionales o no, porque la verdad es que el independentismo siempre está bastante Claro, excluido. el medio que ustedes tienen, so far, o sea, vamos a hablar claro, están más targeted a otro tipo de personas, no necesariamente a gente que tiene, no sé, sus 40, 50 años, que están más pegados a la radio tradicional y a la televisión. Sí, sí. So, están tirándole entonces su mensaje a una generación más de acá, ¿sabes? Por decir nuestra edad, tú sabes, más 30 y pico para abajo, tú sabes, 30 y pico para abajo. Pero, y mano, parte de yo creo que de lo más cool que ha tenido Radio Independencia es que en realidad tenemos de todo. Yo pensaría lo mismo que tú y los números yo creo que indican eso, tú sabes, ¿verdad? 30 para abajo, por ahí. Pero en realidad tenemos también gente mayor que nos escucha y gente que se acerca en claridad. Sí. Gente, es un, ¿sabes? Sí. Hay una diversidad tanto en género como en edades de personas que disfrutan del podcast. Y eso a veces genera problemas, porque entonces tú compartes algo de Bad Bunny y dices, diablo, qué conciertazo. Y sale aquel y te dice, ¡ah! El artista. Claro. Es complicado, pero Eso así es la política y así es el decimos independentismo. un coño en el podcast. Sí, sí. Y también Mira que todos hay- hablando esas Mi cosas, viejo no lo mira. supera y mis Exacto. padres, y yo lo puedo Con los entender. míos. Y yo creo que no hay oyente más fiel que mi señor padre, a quien le mando un saludo. Lo quiero como. Siempre. Pero, Saludos, ¿sabes? no te conozco, pero No lo saludos. puedes superar. Y yo le digo, mira, yo no soy mal hablado. No es a propósito, no hay que forzar nada. Pero a veces si la palabra es coño, la palabra es coño. Sí, Pues, sí. ¿entiendes? Esa es la que va, Esa es la que va. Sí, Pues, vamos. Sí. Vamos a hablar claro, hablando de política, a veces esa es la que va. A veces hace Sí, falta, porque es que no es lo mismo, entonces, pero es bien difícil porque todo el tiempo uno está, ¿verdad? No quieres hacer quedar mal al partido, no quieres hacer quedar mal a la gente que te apoya, pero a la misma vez tú quieres ser tú y quieres llegar a otra gente. Y eso es complicado porque hay gente, por ejemplo, mucha gente escucha podcast, mucha gente escucha gente, saben, ¿verdad? Que la informalidad es importante, pues vamos a beber, vamos a hablar malo, pero estamos hablando de temas serios. Así que hay ¿verdad? Hay toda una gama de temas y de estilos que hay que tener en mente, pero porque alguien se te va a ofender o alguien Sí, lo haría sí, de otra sí. forma. Pero yo creo que lo importante es que uno sea uno mismo, mano. Yo lo único que le puedo decir a la gente es que yo hablo de esos temas con mis panas como hablo en el podcast. Y si en algún día hubiera que moderarlo tanto que no fuera eso, pues No lo hacemos. mejor no paramos. Terminaría siendo un debate de Sí, gobernación sí. como el que pasó. Sí, yo no quiero tener un programa en el 580. O sea, si me das la oportunidad de estar en la radio, lo cojo. Paréntesis, yes, ok. ¿Entiendes? No, sí, porque Sí. nosotros queremos llegar a más gente. Si a mí me abrieran las oportunidades, si yo pudiera tener Radio Independencia en CNN, yo lo cojo. Seguro. Claro, Yo lo cojo. Pero, ¿entiendes? Tampoco es que uno se convierta en lo mismo que todo el mundo. Seguro. Es que Eso no, yo creo que ese es el arte del podcasting. Tú sabes, el arte del podcasting es que aquellas personas que quieran expresarse públicamente tienen un formato de hacerlo y conectarse con su comunidad, con Claro. los que los entienden. You're Pero setting lo your own siento, rules. pero lo Exacto. siento positivo y ahorita te sentí súper positiva en la parte de que lo que estabas comentando de ahora se está trayendo más a coalición esos temas, están teniendo más choque. Te siento positiva porque creo que esta herramienta le ha dado un empowerment de traer esa discusión y esa narrativa en los foros y de que gente que ni siquiera le interesa, pero de momento lo escucha y dice, oh, so, ¿cómo se siente ese empowerment ahora que tienen, que ya de donde estaban a donde están ahora? ¿Cómo se siente ese empowerment de que ya tienen una cierta cantidad de followers, siente que lo escuchan, se sienten escuchados y que están causando un efecto en la cultura? Porque yo no me hubiese, honestamente,
yo no me hubiese tenido los ovarios de traer a la coalición el independentismo puertorriqueño en una onda como el internet, porque siendo, ¿verdad?, creyendo en las mismas cosas que tú en la escuela, yo no tenía el parche de independentista en mi bulto y creíamos en lo mismo, pero yo no era muy vocal porque así nos han criado, ¿verdad? Y esa es la parte que queremos corromper. Sé que esta herramienta les ha dado un empowerment, ¿verdad? Teniendo ¿verdad?, esos caminos paralelos. ¿Cómo te sientes ahora con esta herramienta a tu lado y que ya tienes un following? ¿Te sientes de alguna manera responsable también de llevar a cabo, como la diferencia del principio ahora, el empowerment de tener esa comunidad ya más solidificada? ¿Cómo se siente? Mira, se siente súper bien. Te siento positiva, pero... Me siento positiva, me siento súper bien, siento que estamos haciendo el trabajo que era nuestro propósito desde un inicio, siento que estamos generando espacios que quizás antes no existían o los que no se discutían mucho en las redes sociales o en los medios alternativos. Así que siento que es bien... Siento que ha valido la pena todo el esfuerzo, porque aunque la gente no lo sepa, no lo crea, ¿verdad? Es un esfuerzo que se requiere lanzar un programa semanal de manera constante durante poco más de 3 años, pues es un trabajo de preproducción, de producción y post, sobre todo que Andrés se encarga de la postproducción y todo ese... Más trabajando, ¿sabes? Seguro. Con una nena, caballo. Con una nena. ¿Cuánto tiempo tienes? 3 años también. 3 años. Mi nena nació casi con Radio Independencia. Sí. 3 años y un poquito más. Exacto. Pues, hermano, con muchas discusiones. Saludos a mi querida esposa Aura. Sí. Sí, yo edito y yo lo escucho y no saludo, mi respeto. Sí, cariño, respeto. Sí. Así es. Así que yo pienso que un espacio de verdad para nosotros nos llena de ganas de continuar, ¿sabes? El feedback que recibimos de la gente que nos está escuchando, de discusiones que a veces pensábamos que no se estaban dando de forma tan profunda en las redes sobre el independentismo, sobre otros temas, y que a veces nosotros la provocamos, a veces no, ¿verdad? Tampoco es que somos, pero a veces se provocan y surgen de nuestro espacio. Para nosotros, yo creo que ese es el propósito principal de Radio Independencia, y estar lográndolo es súper importante, así que nos sentimos bien contentos. Igual es una responsabilidad que a la medida que nosotros sabemos que le estamos llegando a más gente, pues igual siempre la preparación ha sido un factor importante en Radio Independencia, siempre tratamos de estar bien preparados antes de lanzar cualquier programa, pero bueno, súper agradecidos de estar generando unas discusiones que quizás antes no veíamos, y eso, ¿qué tú crees, Andrés? Eso mismo, yo me siento súper contento de la acogida que ha tenido el programa, pero a la misma vez yo no me lo creo. Tú dices eso y un poco yo parto de la premisa, es casi como si nadie nos escuchara. O sea, yo no parto de la premisa de que yo estoy influyendo. Yo no parto de la premisa de que hay un montón de gente escuchándonos, de que escuchándonos o que generamos discusión, que sí se genera y están los números ahí, ¿verdad? Y la gente responde. Pero en realidad discutimos lo que queremos y decidimos qué se va a discutir y cuándo, conforme a las circunstancias nuestras, de nuestros trabajos, nuestras familias. Ahora mismo esta semana pasaron un par de cosas políticas importantes que darían para un programa, y hasta nos preguntaron en Twitter, mira, ¿vas a hablar de esto? Y mi contestación fue, mano, tenemos 2 programas pronto mañana, ¿verdad? Y tenemos otras cosas que no nos van a dejar. No háblenlos aquí, lo publican allá, ¿cuál es el problema? O sea, La independencia como porque hubo debates allá en Estados Unidos, hubo debates en Puerto Rico. Eso hay que hablarlo briefly. Pero lo importante es que, mano, que sean cosas que a nosotros nos toquen personalmente, y que podamos dar una perspectiva, si no única, por lo menos diferente. O propia nuestra. Porque en ocasiones, sobre todo, pasan cosas importantes en el país y en realidad no hay medios que lo reseñen como nosotros lo veríamos. Y te estoy hablando desde la derecha, de derecha a izquierda. No es una cuestión del espectro político, ¿verdad? Y el saber que nosotros podemos influir, o por lo menos tener 1 hora a la semana donde hablamos y analizamos las cosas como a nosotros nos da la gana,
Y que luego hay por lo menos una o dos personas, unas cuantas Sí, personas sí. que coinciden. Y que sienten las ganas de escuchar eso y que quizás no lo reciben de otros espacios y pueden recibirlo desde Radio Independencia, nítido. pues eso está nítido. Sí. Porque nosotros terminamos de grabar y hay una sensación a veces, por lo menos yo lo pienso, de que ¿a quién carajo le va a importar esto? A veces yo lo pienso así, yo digo, diablo, terminamos de grabar y como nosotros en el bono, quienes nos han escuchado saben que siempre desde el inicio tratamos de que no fuera solo una cosa ortodoxa de política, derecho. Y al final, desde la pandemia, pues lo único que tenemos para chilear es Netflix. Y uno puede decir, pero ¿y a quién carajo le importa esto? Pero saber A que ver, hay interesó la respuesta. conversación de Cobra Kai, yo estaba Cobra viendo, Kai. papi. Aquí hay guerra civil, papi. ¡Me Está terminé de- hoy! Que no le gusta Cobra Kai. Pero no lo entiendo. No lo entiendo. Algo falló. He visto 2 capítulos. Pues los me- 2 me- mejores me- capítulos en la historia de la humanidad. Sí. Mira que literalmente vi el último episodio y yo... Mi jefa si me ve, sorry, pero pues, lo tenía en el background. Y de momento literalmente se acaba el capítulo y estoy así. O sea, estilo Homarón. Ey, O sea, yo pero- que... pero pausa, Y que uno la voy quiere, a terminar. uno quiere que le metan ahí las manos a está, Daniel ahí está. San. Voy a terminar, lo voy a hacer. ¿Sabes? Si tu edad termina en ENTA, tienes que, ¿sabes? Empieza en ENTA. Está bien. Empieza yo lo ahí. sé, yo lo sé, Tienes yo lo una sé. responsabilidad, Lo sé, está bien. ¿sabes? Con Está la... bien, lo sé, lo voy a hacer, lo prometo. Mira que hoy convencí a mi esposa, me dije, mira, pues vas a tener que verla entonces otra vez Karate Kid 1 para que te vaya, tú sabes, y luego traes contigo. Familiarizando. Eres tú que la quieres Exacto. ver. Otra vez. Claro. Otra vez. Quiero empezar a ver Eso cómo es estaba guerra en YouTube. civil. Eso ha sido, yo creo que de las pocas discrepancias que hemos tenido Sí. serias Pero en los pasados 3 vamos a ver, a años. lo mejor Es cambio el tu asunto de opinión. Cobra Kai. Vamos a ver No qué sé. pasa de aquí a allá. Va a ver que. Familia, hay una situación pasando en la mesa. Sí, sí, en sí. Open Tap entendemos que cuando se acaba la cerveza del vaso Nos es vamos. el final de un A mí segmento. me Nos vendieron vamos cuento moviendo. aquí. Me Fallando, vendieron pero- cuento aquí. Iba a haber Estamos bien, cerveza. estamos bien. Yo creo que Adriana estaba envuelta Sí, en la pero me conversación. uno en solidaridad. Ella paró de ver cuando empezó a hablar de Rafael Cancel. Sí, era se me Cancel, aguaron ¿no? los ojos, sí. Oye, respeto a don Rafa. Claro, eso es un- claro. De verdad que nos va a hacer una falta. Uno de los grandes privilegios de mi vida, de nuestra Igual. vida, haberlo podido entrevistar antes Así de que es. se nos fuera. Sabíamos que él Definitivamente. tenía la edad que tenía, eso es parte de lo que sabemos. La vida. No va a durar para siempre y poderlo haber entrevistado antes de que se fuera acuerdo. y que nos conociera y que es de lo mejor que ha pasado en mi vida. ¿no? De verdad que sí. Qué Así que experiencia. nos movemos al próximo paso que tú dices. Yes. Sí, Yes. entiendo que no hay manera más especial que cerrar este primer segmento con un recordatorio muy especial a una vivencia de lo que es el puertorriqueñismo. Así que descansen para Rafael Miranda y nos vemos al próximo segmento.